Vox Populi, la voz del pueblo y para el pueblo. Buenas tardes, soy Ramiro González de Vox Populi, que es la voz del pueblo y para el pueblo. En esta ocasión estuvimos en el Congreso del Estado, en donde dio una rueda de prensa la banca morenista, los diputados de dicho partido, en donde se están pronunciando en contra de las medidas de la señora gobernadora Maru Campos, que es el no entregar los libros de texto debido a los cambios que presentaron estos en su contenido, que es referente a la historia de México. Y estaban haciendo un recuento de la historia mundial, en donde a través de esta se han estado quemando libros, dado que su contenido no, no, con, no convenía a los intereses de ciertos países. En este caso es algo interno aquí en México, en donde, como ya mencioné, la señora gobernadora no está de acuerdo en ese contenido porque están haciendo referencia, están mencionando los actos de corrupción que hubo en las administraciones pasadas, que esto derivó a que se disparara los índices delictivos, así como la inflación. Esto se ve reflejado en el aumento del dólar frente al peso. Y como ustedes ya sabrán, se ha frenado este incremento en lo que va en esta administración. Y recordemos que hace algunas administraciones donde quemaron y se acabó, se destruyó esos libros de textos que están en el poder de la Casa del Estudiante. No sé si algunos recordarán ese evento en donde el gobernador de ese tiempo acabó con la casa del estudiante, destruyendo libros, así como también se acabó con la escuela de agricultura Hermanos Escobar en Ciudad Juárez. Y esto debido a que decían que tenían tintes socialistas estas escuelas. En fin y al cabo eran escuelas de nivel superior y en donde los estudiantes recibían mucho apoyo en estas carreras. Y regresando al tema de los libros de texto, están haciendo referencia los señores diputados en esta rueda de prensa de las fallas en los libros de texto de la administración pasada, y aún así se estuvieron entregando este material de consulta educativo y, y no vemos el por qué no deben de entregarse estos libros, puesto que dicen la verdad, porque a muchos nos consta de lo que pasó en administraciones anteriores y que no quieren que pasen a la historia, que sean recordados. Y a continuación los dejo con el siguiente video. En España quemaron libros. En Alemania lo primero que hizo Hitler fue quemar libros. Y ahora queman libros esta cosa. Ordena quemar libros. Es decir, quemar libros es un atentado. Bueno, yo no quemo, no soy capaz de quemar mi lucha de Hitler. No se puede quemar un libro. Muchas gracias, compañero. Gracias al diputado de la Rosa. Vamos a escuchar el mensaje de la diputada Leticia Ortega. Bueno, gracias. Yo creo que ya se dijo mucho, pero sí es muy importante porque, miren, yo como el diputado Carrera, como el diputado Jefferson, como el diputado Oscar Castrejón,
como el diputado Óscar Avitia, pues nos hemos dedicado muchos años a la docencia. Yo tengo desde el año de 1995 28 años dedicándome año tras año a formar estudiantes. Déjenles, les digo lo que yo puedo expresar sobre esto en relación a las matemáticas, porque es una herramienta que yo he utilizado todos los días en el aula. Si nosotros no sacamos o explicamos el concepto matemático sin dar un ejemplo de cómo usar este concepto y resolver un problema particular, de verdad que no se entiende, ¿eh? No nos acaba de caer el 20 porque las matemáticas son abstractas. Y si solamente te dedicas al pizarrón y a expandir una ecuación matemática sin saber en dónde puedes utilizar este concepto y cómo puedes resolver problemas utilizando esta herramienta tan importante que ha creado la humanidad, pues no podemos avanzar. Entonces de eso se trata, compañeros y compañeras, de que podamos entender estos conceptos abstractos desde que somos pequeños, para poder emplearlos de manera consecutiva en la resolución de problemas. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que están diciendo ahora? No, que de veras todo es querer ganar por ganar un tema que no tiene sentido seguir trabajando en esto, porque estamos aquí participando para el derecho de las y los niños a la educación. Fíjense, hay un suceso en donde toda la vida los sectores conservadores de este país han estado luchando para evitar los textos gratuitos del gobierno. Desde el año 59, 1960, que es cuando iniciaron los textos gratuitos y públicos, hasta la fecha. Siempre se han opuesto. ¿Por qué? Porque no quieren que la gente piense, no quieren que la gente se desarrolle como un ciudadano crítico. Y eso es lo que aquí estamos haciendo. Entonces, una vez más, la oposición tergiversa cualquier cambio que impulsa la cuarta transformación. Los nuevos libros para la educación básica se basan en un modelo humanista. De ahí la oposición brinca falazmente a utilizar adjetivos como fascista o comunista, como todo lo que hemos estado escuchando hace un momento. El nuevo plan busca que quienes estudien pasen de la oda del individualismo al impulso de lo creativo, social y humanista. Con ello se busca contribuir a erradicar la violencia, el racismo y la discriminación. Yo podría seguir avanzando, pero creo que ya se dijo todo. Ya se dijo mucho de lo que yo ya traía preparado. Entonces el propósito es considerar a la comunidad como parte de los procesos de aprendizaje, celebrar los saberes comunitarios y tratar de mejorar la educación multigrado y multicultural, cuyo eje central de este trabajo sean proyectos, que es lo que nos comentaron hace un momento, así como la búsqueda de evaluaciones formativas integrales que reconozcan las áreas de oportunidad de cada uno, de cada niña y niño, de cada estudiante, y no pensar que solamente estamos destinados a convertirnos como seres humanos en mano de obra, sí calificada, pero muy, muy mal pagada. Necesitamos sí trabajos importantes, trabajos creativos, y eso es lo que significa la nueva escuela mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Leticia Ortega. Vamos a escuchar el mensaje del diputado Óscar Castellón. Muchas gracias, Lili. Pues prácticamente está dicho todo. Creo que mi compañero, el diputado Óscar Avitia, en forma magistral, ha expuesto la nueva escuela mexicana y ha expuesto
de manera clara y extensa, y que un servidor la resume en la gran diferencia que hay en este nuevo contenido de los libros para hacer mexicanos que brinden a la sociedad, a la patria, con un pensamiento de ayuda a los demás, de ayuda al prójimo, y alejada con un pensamiento individualista que durante esos 36, 38 años que los gobiernos anteriores al 2018, neoporfiristas o neoliberales, tendieron hacia una educación de individualismo, de que nada más me importo yo, después yo y siempre yo, sin extender la mano al vecino, al primo, al hermano. Y magistralmente lo expuso mi compañero, el diputado Óscar Avitia. Y también, desde luego, que estos nuevos libros enfatizan mucho, como dijo Leti, el humanismo, pero también a reconocer a nuestros próceres de la historia, a quienes nos dieron patria, porque estos gobiernos neoporfiristas y neoliberales, incluso la fecha que teníamos de celebración de nuestros próceres o las fechas épicas de alguna batalla, de alguna revolución, las cambiaron a lunes para olvidarnos y no reconocer lo que era. Eso es, en síntesis, lo que un servidor ha visto de nueva escuela mexicana. Y aquí, por ejemplo, en el 2017, en el 2018, en la universidad en la que tengo 33 años dando clases, pretendían hacer, en síntesis, en 3 años, reducir la carrera de licenciado en Derecho y reducir algunas otras carreras. Ese es un pensamiento que querían seguir en el mercantilismo, como dijo. Y, muy bien, y finalmente, quienes liderean ahora este ataque a la nueva escuela mexicana, pues son personas que no tienen ninguna autoridad moral, como Salinas Pliego, que es uno de los principales deudores de impuestos a México. ¿Con qué calidad él critica si él mismo no tiene educación para cumplir con sus obligaciones del pago de impuestos? Y así como lo dijo también nuestro compañero el diputado Óscar Avitia, habrá muchos chihuahuenses que van a exigir que les entreguen los libros de texto y que no que desafíen, pero sí que exijan su derecho a la educación, que es un derecho humano en el artículo 3, y no por una orden que ya lo demostró aquí mi compañero Óscar Avitia, que se consultaron a más de 15,000 personas, que Chihuahua promovió las consultas, que están bien hechos los libros. Por un capricho de politiquería se priven a los alumnos de entregarles los libros, como está anunciando la gobernadora. Y en caso de que no se les entregue sus libros, pues habrá que pensar en si utilizamos un recurso legal, porque esos libros se tienen que entregar. No es propiedad de la gobernadora, no es propiedad de una decisión que sea facultad de ella para no entregar los libros. Qué bueno que ha dicho eso el diputado Óscar Avitia, que su hija va a exigir que le entreguen los libros y que así haya muchos chihuahuenses que exijan lo mismo, porque el fondo también es que siempre se quiso privatizar la educación en México, y hoy nuevamente
la escuela pública se está de nuevo captando en la ciudadanía que es un derecho, es un derecho que se tiene, no es una dádiva, y que el Estado tiene obligación de dar, porque lo que querían antes del 2018 era privatizar. Muchas gracias. Agradecemos al diputado Oscar Castrejón, así como a los diputados que nos han dado información y los comentarios acerca de la Real Escuela Mexicana y los libros de texto. Y abrimos la sesión de preguntas y respuestas por si hay algún compañero de la prensa que quiera opinar. Lalo, yo quisiera preguntarle a la mesa, si quiera responderla, pero me gustaría también con el profe Villa, más que nada porque es el que tiene, pues está más metido en el magisterio. Yo preguntaría, ¿por qué tanta soberbia y no reconocer los errores que están en los libros? Hay muchos errores, yo ya los vi, ya vi los de primaria y los de secundaria, hay muchos errores. Esto, no sé, se me hace como que es un gasto político de más, en lugar de reconocer y hacer lo que se tenga que hacer, tan simple como los errores que tienen los libros, que son muchos, porque la Tierra no es el quinto, no es el quinto planeta del universo, de lo que es el Sol, ¿sí? Una, dos, nuestro país, hay como 5 estados que están en uno solo, casi pegados, están pegados, entre otros errores más que pude haber visto ahí. A lo que yo voy es que hay que reconocer los errores. No estoy en contra de la reforma que se está dando de los libros. Lo que estoy en contra es reconocer errores, dejar soberbias y hacer lo que se tenga que hacer, en lugar de estar haciendo funciones, tanto los de un lado como del otro lado. La educación no tiene marcas políticas. Que quede bien claro, la educación no tiene marcas políticas. La educación tiene una sola marca, ¿sí? Son nuestros niños, son nuestros jóvenes, que hay que echarlos para adelante, ¿sí? Sea como sea, pero como con referencia. Hay errores, compónganlos, déjense de soberbias, déjense que Juan Pérez de las pelotas, que el presidente, que etcétera. Hay que hacer lo que se tenga que hacer y trabajar por ello, nada más. Y me gustaría que, ¿por qué eso? ¿Por qué esa soberbia? Usted que está dentro del propio sindicato de la sección octava, mi propio y diputado, usted sabe, y sabe a lo que me estoy refiriendo. ¿Por qué no dejar esas cosas? Hay que ser más político que hacer politiquerías. Y eso es lo que merece nuestros niños, nuestra educación. Mi pregunta, muy simple, ¿cuál es su opinión usted como profesor, como sindicato, como institución de lo que es? ¿Cuál es su opinión con respecto a los errores que se están cometiendo dentro de los mismos libros que se quieren presentar a la niñez de nuestro México? Esa sería mi pregunta. Gracias, Lalo. Adelante, amigo. A ver si nos hace el gran favor. Gracias, Mauricio Manuel. Brevemente su disertación, profesor, y la relación lo hace completamente lo que dice, me llama la atención en lo que se refiere a que irónicamente es un simple libro de texto, dicho entre comillas simple, ya ni siquiera es la primera información para cualquier de las universidades. Gracias a este aparato tenemos acceso a magníficas bibliotecas internacionales, volúmenes que albergan, tenemos acceso, como usted decía, a tesis, hipótesis, teorías, tenemos acceso incluso a los resultados de los estudios de laboratorio más avanzados en cualquier tema que usted quiera investigar. Y todas esas son herramientas actuales de cualquier docente. El último especialista de texto quedaría en último lugar. Me llama la atención también lo que nos recuerda el diputado Dickerson, en el sentido de que a través de los siglos, en las partes de la historia, en múltiples
múltiples ocasiones se han quemado libros y en todas las ocasiones en los años postreros se ha demostrado que fue lo incorrecto. Los nazis quemaron los libros de los judíos, la Santa Inquisición quemó los libros de supuestas brujas y herejes, en el medioevo se quemaron irrecuperablemente avanzadas teorías científicas de los genios de entonces. En México se borraron del mapa la mayoría de los códices indígenas y de los cuales que la inclusión incluso ahora están repetidos. Pues después de ese preámbulo de mi parte, mi pregunta sin embargo es, en Chihuahua ya está determinado por la jefa del Ejecutivo que esos libros no se van a distribuir. Cuando Castrejón dice que bueno, pues que algo se hará, que los alumnos van a exigirlo, que van a pensar en una estrategia legal, a mí se me hace tardío que apenas esté pensando qué hacer ante una decisión ejecutiva ya tomada. ¿Cuál será su estrategia ante esta prohibición? Porque eso es una prohibición en el Estado de la distribución de los libros de texto. No sé si quedó clara mi pregunta, se los agradezco. ¿Cuál es su estrategia contundente ante la decisión ejecutiva de no distribuir los libros? Gracias. Martín, ¿también tiene una pregunta? Martín Contreras, de Chihuahua. Más o menos sobre el mismo texto, de qué es lo que va a hacer ahorita en cuanto a esta prohibición que hace la gobernadora y qué tanto alcance puede tener. Porque, bueno, el gobierno federal, la SEP, la encargada de esta distribución. El gobierno estatal puede prohibir, puede evitar que se haga esta distribución. Una pregunta más del licenciado. Sí, gracias. Son 3 preguntas muy concretas. Pedirían respuestas iguales. Una ya de alguna manera se hizo, pero concretamente en el tema jurídico, para contrarrestar los efectos del amparo que permite la prohibición de los libros, ¿qué harían ustedes? Y luego 2, no sé si se entendió mal, diputado Villa, pero también para cualquiera que quisiera contestar, hay un vínculo entre el modelo educativo actual y el suicidio, me pareció entender eso en la exposición que hubo. Y por último, no sé si también no se dijo claramente, pero parece ser que esa fue la intención. ¿Estarían de acuerdo en que el Estado diga qué profesiones deben estudiar los ciudadanos por algún argumento que se ventiló ahorita en la exposición? Gracias. Si no hay otras preguntas, los diputados van a pasar a responder. Bueno, agradezco mucho la oportunidad y una disculpa a mis compañeros por el abuso en el uso del micrófono, pero si me permiten ellos, me gustaría que en lo jurídico, como dicen, zapatero a tus zapatos, nos ayudara el diputado Óscar Castrejón para que nos dé una puntual y concreta respuesta. En la pregunta que nos hacía nuestro amigo Lalo, que por qué tanta soberbia y no reconocer los múltiples errores. Y bien, no dudo, Lalo, porque fue hecho por humanos, fue hecho por profesionales de la educación. No dudo que sí hay errores. Por eso le digo a todas y a todos que no es un trabajo completado, completo, acabado. Es un trabajo que deba estar en permanente construcción. Pero posiblemente lo que nosotros identifiquemos como errores, los profesionales de la educación, por eso decimos zapatero a tus zapatos, lo están propiciando para generar aprendizaje. El tema de los mandos, el tema de los planetas. Son estrategias para conflictuar al alumno y que de ahí inicie el aprendizaje, que descubra él propiamente el error. Por eso digo que lo mejor
nosotros identificamos como algún error, el profesional de la educación lo vio como una oportunidad de iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Déjame decir que estos libros, quienes los construyeron, y aquí están las propias autoridades educativas, etc., cientos de miles de maestros en todo el país, son las maestras y los maestros, y conozco a muchos de ellos, y algunos aquí están presentes, sumamente destacados, que pueden tener muchos errores, pero además que fueron supervisados por filtros. Fueron muchos filtros para poder generar este tipo de libros, pero que indudablemente, eso sí lo voy a reconocer, puedan tener errores. Como los 6 dedos que estaban en los libros, un libro de Enrique Peña Nieto, una mano con 6 dedos, así. Como en el Plan 2011, aquí lo sabrá el maestro, que se trabajó con libros desfasados. Pero en el 2017. ¿Y quién dijo algo, Laura? En el 2011, en el 2017. ¿De acuerdo? Por eso reconozco tu capacidad de cuestionamiento. Pero yo creo que esa es la respuesta. Es la respuesta. Debiésemos de analizar pedagógicamente los libros. Indudablemente, voy a reconocer esto, pueden tener errores, pero que lo analicemos desde un punto de vista de cómo propiciar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, que a lo mejor quien lo construyó pudo ver un área de oportunidad en ese contenido, en ese tema en particular. Adelante, diputado. Gracias, nada más, con una pregunta que comentaron, que se va a hacer por el gobierno del Estado, dice que no se van a entregar los libros. Hoy se abordó eso en la mañanera, no sé si lo vieron. Y además de recibir una carcajada del presidente, expresó con toda claridad que los libros se van a entregar en tiempo y forma. Y yo, no sé a ustedes, pero yo le creo más al presidente López Obrador que a la gobernadora del Estado. Entonces, los libros de texto se van a entregar en Chihuahua en tiempo y forma. Es que hay un amparo, efectivamente, que se concedió en la Ciudad de México, y yo, como todos los que estamos aquí, no creemos que un solo juzgado, una sola persona, va a determinar la educación de 25 millones de niños. Y además, todavía está el derecho del gobierno federal de ejercer su derecho, de solicitar una revisión de ese argumento legal, y además está por encima de la Constitución. Artículo 3 es facultad del Ejecutivo Federal. Sí, desde el punto de vista jurídico, en materia del derecho de amparo, existe un principio rector de los amparos que se llama el principio de relatividad. El principio de relatividad, a diferencia de otros países, significa que el amparo solo protege al quejoso, o sea, al promovente del amparo. Cito como ejemplo. Aquí en Chihuahua se han concedido 3 amparos para que a esas 3 personas quejosas, una de ellas es la licenciada Carolina Sten, le concedieron el amparo para que no le cobren 12 pesos de transporte, pero es nada más a ella. El gobierno del Estado me ha dicho, hay un amparo, no le cobren a nadie ya, porque ya se declaró ilegal. El amparo que hay, en todo caso, nada más sería a quien promovió el amparo. Ese es. Y en consecuencia, a todas las otras personas no les debe afectar o beneficiar ese amparo, porque en México existe el principio de relatividad, a diferencia de otros países. Y segundo, yo en lo personal, que el gobierno del Estado va a querer dar una interpretación distinta a la ley, pues no tiene facultades ella para legalmente impedir la entrega de los libros, y además de que no tiene facultades, tampoco tiene autoridad moral desde el punto de vista educativo, porque su especialidad
pues es en el ámbito del derecho y no de la educación. Y por último, pues ya se estudiará por el equipo de la bancada de Morena y nuestro coordinador, Cuauhtémoc Estrada, y el equipo de abogados que hay, para ver qué recurso legal, en caso de ser necesario, se presentaría. Pues muchas gracias a todas y a todos, y refrendarles nuestro compromiso en la primera línea de batalla por seguir defendiendo la cuarta transformación que históricamente vive esta gloriosa nación. Esto fue lo que sucedió en esa rueda de prensa, y al término de esta nos dimos a la tarea de abordar al diputado Oscar Daniel Avitia, que es presidente de la Comisión de Educación, Cultura Física y del Deporte, y es diputado por el Distrito 03 allá en Ciudad Juárez, quien este pasado 15 de julio estuvo algo ocupado en actividades de mejoras allá en las colonias Guadalajara, izquierda-derecha, que es de difícil acceso, atendiendo los problemas más urgentes. La razón por la que abordamos al diputado Daniel Avitia es referente a un tema de muchos que en lo personal considero que deben de ser tocados por la Secretaría de Educación, y que deben de pasar en la historia mediante los libros de texto, que es lo ocurrido en el movimiento cristero aquí en México, que tuvo también repercusión aquí en Chihuahua, lo que fue también el evento en Tlatelolco, Ciudad de México, en el 68, que también tuvo repercusiones aquí en Chihuahua, en Ciudad Madera, de ese mismo año, por citar algunos. Y esto fue lo que contestó. Días, tardes. Soy Ramiro González, de Vox Populi, de La Voz del Pueblo, que es un independiente, que pertenezco también a la agrupación de inclusión familiar, por eso hoy estoy presentando. Y mi pregunta es si ya se lograron los cambios en los libros de texto. Y mi pregunta es de que si usted ve importante que en un futuro se agregue a los libros de historia la época cristera aquí en México. Bueno, para poder contextualizar la pregunta, ¿cuáles cambios en los libros de texto? Que en donde pues ya ve de que si un pueblo no conoce su historia está condenado a repetirla, sí, de que se anexe esa historia en los libros de textos de la época cristera que hubo aquí en México, que ya casi va a ser un siglo. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, incluso debo decirlo que yo soy historiador. Yo estoy de acuerdo con que se cuente la historia tal cual es. Incluso yo soy seguidor de que se cuente la historia no oficial, porque hay historia de los vencedores. Y por supuesto que estoy totalmente de acuerdo con que se incluya, es más, está incluida la guerra cristera porque es parte de la historia de nuestro país. Y pues totalmente de acuerdo en ese sentido, que se incluyan todos los contenidos que tengan que ver con la historia de nuestro país, así convengan o no convengan a los gobiernos en turno, porque ahorita hay diferentes manifestaciones, que por qué se habla del fraude del 2006, como en el gobierno de Fox sí se habló del triunfo del 2000, cuando hubo supuestamente la alternancia democrática. Se tiene que hablar tal cual fue, se tiene que hablar del 2000, se tiene que hablar del 2006, se tiene que hablar del 2018 porque es un proceso de transformación, y por supuesto que todos los hechos históricos de nuestro país se tienen que reconocer en los libros, y por supuesto debemos nosotros de glorificar los actos y hechos históricos. Desgraciadamente, usted como historiador, ¿verdad? Desgraciadamente tenemos que recurrir a otro tipo a otros libros fuera del sistema educativo, como es la otra historia de México, para
pues como dice usted, no está bien contada, por decirlo de alguna manera, partes de la historia de aquí de México. Así es. Así, no, pues totalmente de acuerdo con ello. Por supuesto que si en algo puede servir la representación que aquí tiene el grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional como presidente de la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte, estamos en su total disposición. Diputado, muchas gracias, muy amable. No. Esto fue lo que sucedió el jueves pasado en la rueda de prensa y en el Congreso del Estado. Y agradecemos las atenciones recibidas para su canal de Vox Populi, para un servidor. Y en un comentario muy personal, yo desconozco el contenido de estos libros de texto. Vamos a darnos a la tarea de ver, de investigar su contenido. Pero lo que he escuchado, es importante que sepamos la historia, lo que ha sucedido en gobiernos anteriores. Como un servidor y muchas personas ya sabemos qué es lo que ha sucedido, pero que se quede un registro histórico para que futuras generaciones se den cuenta de parte de la historia de nuestro país, así como lo que es la época, la era cristera, que sucedió ya va a ser 100 años, en 1923 creo que inició, hasta en 1926. Y por muchos años ha sido vetado este tema y tenemos que recurrir a otros libros para conocer parte de nuestra historia, parte de la historia de México que se nos ha venido ocultando por décadas. Y en base a esto yo considero que sí es importante que quede registro histórico a la mano de los niños, de los jóvenes, para que se den cuenta de lo que ha venido sucediendo en años pasados, en décadas pasadas. Así también se está ocultando, no hay registros históricos en los libros del sistema de educación pública que hagan referencia también a lo que ocurrió en la plaza de Tlatelolco, entre otros temas que ya ellos desconocen y que no hay registros más de que en otros libros que varios autores editorialistas han dado a la tarea de darlo a conocer y que muy poca gente desconoce o no tiene acceso a este tipo de libros de información, como es la otra historia de México. Y los invito a todos ustedes que ahora aprovechando el internet se den a la tarea de conocer parte de la historia de México que se nos ha venido ocultando. Así que sin más por el momento se despide de ustedes Vox Populi, que es la voz del pueblo y para el pueblo. Esto fue Vox Populi, que es la voz del pueblo y para el pueblo. Comparte y dale me gusta.